voy a presentarles a Robinson Gómez Zapata, que va a ser nuestro docente del día de hoy. Robinson está vinculado a la Universidad del Norte actualmente haciendo su doctorado, ya les va a contar un poquito más al respecto. Robinson es especialista en estadística aplicada y aparte de eso, pues un gran amigo de Centro Pensamiento desde que Centro Pensamiento estaba chiquito, ¿no? Desde que estábamos apenas arrancando con todo lo que pretendíamos que fuese este sueño loco. Entonces, Robin, te doy a ti la palabra. También para contarles que esta clase, pues Robin la manejará metodológicamente a su gusto. Eso quiere decir que ya les va a contar cómo va a ser la ronda de preguntas, cómo pueden contarles sus inquietudes y recordarles, por supuesto, a los que no lo han hecho, que en nuestro canal de YouTube ya tenemos cargado el curso de datos para la construcción de lo público, que es completamente gratuito, que es completamente abierto y les cuento que lo más delicioso que tiene este curso es justamente su, digamos que, Drive, que está lleno de documentos y lecturas que yo creo que voy a empezar a nutrir con lo que Robin nos cuente después de esta clase. Entonces, Robin, el escenario es tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues nos vemos al finalizar. Perfecto. Gracias, Paola, por esa introducción tan magnífica. No sé cómo podría ser mejor, lo primero. Bueno, a todos, mil gracias por estar acá. Mi nombre es Robinson Gómez. Yo soy politólogo de formación. Eh, Soy especialista, como lo dijo Pablo, en estadística aplicada. Me orienté al estudio de los datos y al estudio de la información como un medio para conocer un poquito mejor la realidad, o al menos para tener un punto de partida un poco más, entre paréntesis, objetivo, de la realidad tan compleja a la que nos enfrentamos. Eh, Posteriormente se me presentó la oportunidad de comenzar mi doctorado en ciencias sociales, eh, y pues mi tema de investigación en el doctorado es el estudio de los sistemas estadísticos nacionales. Es como lo que me apasiona. Me apasiona otra clase de temas, los temas de democracia, eh, los temas electorales. Me he dedicado también a investigar y a trabajar también en temas de consultoría sobre partidos políticos. Eh, y en ese mundo, en todas esas experiencias que he tenido, siempre al final he tenido que recurrir a los datos. Y uno diría, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué son tan importantes? Entonces, para un poco acercarnos a responder esa pregunta, yo quiero que nosotros, al menos de esta sesión, que es corta, yo no quiero que esto se demore más de 25 o 30 minutos porque yo quiero escucharlos a ustedes, para que me hagan preguntas, para que participen. Eh, si en algún momento alguien quiere intervenir, puede abrir su micrófono y con toda confianza puede hacerlo. Igualmente somos pocos. Pero sí quiero que por lo menos nos vayamos con algo claro, y es qué son los datos. Cuando comprendamos qué son los datos, ya tendremos muchas más luces de de para qué nos sirven. Porque yo sí creo que nosotros, cuando pensamos en datos, no pensamos en lo que debemos pensar. Entonces, comencemos. Eh, a ver, esta gráfica, ¿quién de pronto me ayuda con esta gráfica? A responder, ¿qué son los datos? Según ustedes, ¿qué son los datos? A ver, de pronto, vamos a ver, ¿quién le gustaría participar? Pronto el señor Martín Zapata o el señor Diego García, la señorita Camila Ballestas. ¿No? Nadie. Bueno, eh, cuando pensamos en datos, normalmente pensamos en esta clase de informes, en estadísticos descriptivos, pensamos en barras, pensamos en líneas de tendencia, pensamos en cosas complejas, pensamos en cosas, si se quiere, difíciles para el ciudadano promedio. Pensamos en cosas que tiene que hacer un ingeniero de sistemas, pensamos en cosas que tiene que hacer un investigador, pensamos en cosas que tiene que hacer un científico, o científica, pensamos,
pensamos que esas cosas las hace personas que trabajan para la alta gerencia, por ejemplo. O normalmente, y cuando vamos un poquitico más allá y conocemos un poco más, entonces nos vamos a esta clase de presentaciones, esta clase de representaciones de datos. Entonces, esto es un software estadístico que analiza datos. Entonces, cuando pensamos en datos, nos vamos ahí y decimos, esto es difícil y no me sirve a mí para la vida. Yo en la vida no necesito esto. Yo quiero demostrarles lo contrario, que los datos son más simples de lo que parecen, y que el análisis de datos no es un proceso complejo. Por lo contrario, yo quiero demostrarles que el análisis de datos es un proceso que hacemos día a día en cada decisión que tomamos. El hecho de levantarnos de la cama a una hora determinada, ya ese razonamiento lleva consigo una transformación de una cantidad inmensa de datos en información que ustedes utilizan para tomar la decisión de levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a su trabajo a las 7 de la mañana. Pero entonces definamos un poco qué son los datos. Entonces yo quiero que no lo veamos, yo no quiero que esto sea algo matemático, no quiero que ustedes piensen en matemáticas cuando hablemos de datos. Entonces tomo el concepto de dato de una persona que no es matemática, completamente alejada de la matemática. Ferrater es un filósofo que al final de su vida escribió un gran libro, que es un diccionario, y nos define conceptos. Entonces, él nos define, no nos define el dato, los datos como tal. Él nos dice que para definir los datos tenemos que ir a dos conceptos. Entonces, nos dice dado y percepción. Entonces, uno diría dado. Cuando decimos dado, ¿qué es lo dado? Entonces, no sé si alguien me ayuda con eso. ¿Qué es lo que es dado? ¿Qué es lo que nos es dado a nosotros? Adelante, ¿a alguien le gustaría participar? ¿Nadie? De Aquí pronto tenemos, puede ser como el resultado de algo. supongamos, lo dado como el resultado de algo es más bien el algo. Lo dado es algo que está dado. Es la realidad per se, o es la realidad como la vemos. El árbol. El árbol nos es dado. El árbol está ahí, plantado. Eh, las deudas no son dadas, ahí están. Uno busca, quiere comprar una casa o quiere pagarse sus estudios y entonces adquirimos una deuda. La deuda es lo dado, la deuda es una realidad. Tienes esa deuda, tienes ese árbol, tienes una piedra, eh, tienes que hacer un gasto, eso es lo dado, tienes que comer, eso es lo dado. Hay una necesidad fisiológica de comer. Pero entonces podemos definir esto como lo objetivo. Pero a la vez entonces Ferrater nos dice, es que también es un tema de percepción. Entonces cuando hablamos de percepción hablamos de lo contrario. Hablamos de lo que nosotros percibimos del objeto dado. O sea, hablamos de un tema subjetivo. Entonces yo quiero que nos centremos un poco acá y veamos la imagen que aparece aquí en la parte derecha, a su derecha. Y es, por ejemplo, en la primera imagen, lo dado es un símbolo. No vamos a hablar de número, esto es un símbolo. Esto en las diferentes culturas puede significar muchas cosas. Pero miren que si bien esto nos es dado, la realidad nos es dada, cada quien interpreta su realidad, cada quien percibe el objeto dado desde la posición en la que se encuentra. Entonces, yo aquí quiero que desmitifiquemos un poco los datos. Los datos no son objetivos. Entonces, primero que todo, los datos están acompañados por un fuerte componente de percepción y es cuál es cómo nosotros aprendemos, como dice el autor,
a este concepto alude a la aprehensión. ¿Cómo aprendemos el objeto? ¿Cómo conocemos? Al final es como lo que nos plantea. Entonces, si nosotros vamos a la segunda imagen, entonces, si yo les pregunto qué ven, entonces hay algunos que me dirán, yo veo una copa. Pero muchos dirán, no vemos una copa, vemos dos personas mirando. O sea, que hay una persona, esta es la nariz, esta es su boca, y aquí hay otra persona, esta es la nariz, esta es la boca. Sí, un poco, quién ve a las personas? Sí las logran ver, ¿cierto? ¿O no ven a las Sí, personas y solo ven la copa? Sí, se logran ver las personas. Se logran ver las personas. Alguien cuando en su percepción inmediata vio la copa, pero probablemente después vio las personas. Entonces, tenemos siempre que hablemos de datos, hablaremos de dos cosas. De lo dado, o sea, lo objetivo, el árbol, pero también hay una percepción, que es cómo nosotros recogemos la información de ese árbol, o el dato del árbol. Porque si nosotros, no es el mismo, si bien son árboles, no es el mismo dato el que recogemos del árbol de mango en temporada de cosecha, al que recogemos de un pino, por ejemplo. Tal vez si alguien muerde un mango le parece muy rico y entonces el árbol de mango es un dador de alimento. Pero si alguien muerde el pino, entonces probablemente no le sepa muy bien. Entonces, tengamos muy en cuenta esto de aquí en adelante. Y entonces yo he ahondado un poco o he mencionado el tema de la información. Entonces decimos, ¿información y datos son lo mismo? Entonces yo quiero que nos quede claro que no, no es lo mismo. Entonces a esa pregunta que nos hicimos al principio, yo les diría, reformulémosla un poco mejor. Y entonces, aquí yo les planteé, ¿qué son los datos? Yo quiero que ahondemos en qué es la información. ¿Por qué? Porque el dato, como lo veremos más adelante, es parte de la información, pero la que realmente nos es útil es la información. Entonces es la que nos va a dar elementos para la vida cotidiana. El dato per se no, el símbolo no nos da elementos para vivir la vida. Pero en cambio la información, que es ese conjunto de datos que nos permiten percibir el objeto, sí es el que nos da utilidad en la realidad, en la vida. Entonces, el dato es como el átomo a la materia. O sea, el dato es un símbolo que representa en alguna medida la realidad. En alguna medida, porque esa es otra desmitificación de los datos. Los datos no representan la realidad per se, la realidad pura. Ahí pues cada quien tendrá una concepción un poco distinta, pero muchos autores perciben que realmente no podemos aproximarnos a la realidad, porque antes de nosotros conocer esa realidad pasa por un filtro humano, pasa por nuestros sentidos. Entonces no podemos llegar a conocer el 100% de la realidad, porque la realidad para nosotros ese árbol, nosotros vemos café con verde y con fruticos amarillos, que son muy ricos, probablemente a un perro no lo vea así, probablemente lo vea en un color distinto y probablemente no le vea la funcionalidad que nosotros le vemos. Entonces sí depende mucho de ese filtro que son nuestros sentidos. Pero no son útiles, no quiero decir que no nos sean útiles, a lo que vamos a llegar es que no son completamente objetivos, pero nos sirven en la realidad y son un insumo fundamental para la vida de los seres humanos. Entonces la información es un conjunto de datos con sentido. Cuando digo con sentido, significa que esos datos tienen una función, tienen un objetivo. O sea, que ese conjunto de datos, o sea, que esa información
no existe por sí sola y en el vacío. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la lista de mercado cada mes o cada semana. En este caso yo compro cada semana o cada 10 días, entonces yo hago una lista. Entonces yo tengo un conjunto de datos que son los insumos que comprar. Entonces ya ahí hay información. Pero además tiene un sentido y es que yo tengo un límite que tengo un sueldo, tengo que gastarme cierta cantidad y no puedo pasarme de ahí. Entonces yo además del dato de la cosa en sí que voy a comprar, tengo una lista de precios. Entonces yo miro los precios. Yo sé que, por ejemplo, si voy al supermercado y tengo 200.000 pesos para comprar comida para la semana, yo no voy a comprar una botella de vino de 250.000 pesos. Ya quisiéramos nosotros comprar la botella de vino de 250.000 pesos, pero nosotros tomamos decisiones basadas en hechos y basadas en información. Y en información que tiene un sentido para nosotros. Y es, yo me debo gastar esto porque debo ahorrar. O porque no tengo más plata. O porque tengo otro gasto ese mes. Entonces, quiero que esto lo bajemos de esa aura de que solo el análisis de datos solo lo hace el analista de datos, el científico y aquella persona que está en un computador corriendo modelos informáticos. Y no, totalmente alejado de la realidad. La información es producida y es usada mayoritariamente por el ciudadano, por cada uno de nosotros en nuestra vida privada y un poco en la vida pública, que es a lo que llegaremos un poco hacia el final de la presentación. Y nosotros con esa información le asignamos significados a los hechos y resolvemos problemas, resolvemos toda clase de problemas. Entonces, si bien, como dijimos anteriormente, los datos son los átomos o las unidades fundamentales de la información. Si el átomo es lo simple, uno diría que este jaguar que tiene como sueño, esperemos que ustedes no, se puede decir que es información. ¿Por qué? Porque es un conjunto complejo en la medida de que hay mucha información y se relaciona entre ellas. Un conjunto complejo de unidades, de células, de pedazos de piel, con órganos, con una lengua, con dientes. Entonces, y nosotros, entonces, definimos al tigre, un leopardo, leopardo más bien, lo definimos no solo como el dato, tigre. No, nosotros decimos, el tigre es un animal, pero es un mamífero, pero es carnívoro, pero es peligroso, pero es bonito. Entonces, ¿sí me entienden que la información va más allá del dato? La información le da sentido a ese objeto que estamos viendo, le da una utilidad, le da una interpretación. Nosotros cuando decimos bueno o mal, por ejemplo, esa acción es buena. Nosotros decimos que una acción es buena porque nosotros hemos recopilado un conjunto de datos que lo hemos transformado en información y hemos dicho, la mayoría de la gente se comporta de esta forma. Eso es lo que la sociedad espera de la gente. Lo malo es aquello que es, después de hacer ese análisis, que es un análisis que tal vez ni siquiera lo razonamos, pero decimos, robar es malo. ¿Por qué? Porque no se debe hacer en la sociedad. Entonces, ¿la mayoría de la gente roba? No. Entonces, a la mayoría de la gente no hacerlo es una disfunción, es un hecho que no se debe presentar, que no es una regularidad en el sistema social. Pero además hay otros criterios que debe cumplir la información, además de ser un conjunto de datos. Nos debe ser útil. Nosotros, la información no está en el vacío. La información nosotros la utilizamos normalmente para resolver problemas, para resolver situaciones que a nuestros ojos requieren dedicarle tiempo. Un ejemplo, estudiar, entonces decidir qué estudiar. Aquellos que estuvieron en ese momento decidiendo qué estudiar, cuando iniciaron sus pregrados, cuando iniciaron
sus procesos de capacitación técnica y tecnológica. Entonces, pensaron en múltiples carreras, pero evaluaron. Entonces, cogieron un cúmulo de información y dijeron, no voy a estudiar esta carrera porque no me gusta. Entonces, ahí tuvieron en cuenta sus gustos, pero además tuvieron en cuenta otros factores, como esa carrera es demandada en el mercado laboral, pero ni siquiera lo razonaron así tan detalladamente. Dijeron, esto da la plata. ¿Será que esto sí me permite tener una vida adecuada? Entonces miren que en el día a día nosotros tomamos decisiones, y decisiones importantes, trascendentales, que marcan la vida del ser humano, porque el hecho de seleccionar, de elegir estudiar algo ya marca. Yo elegí ser politólogo, y a mí me marcó ser politólogo. Yo todo lo veo con ojos públicos. Entonces, eso marcó mi vida y hoy la sigue marcando. Entonces, continuemos. La información es plural, como ya lo dijimos. No es algo simple, no es la unidad. Es el conjunto de. No es el árbol solamente, per se. Es el concepto que nosotros le damos a ese árbol con toda esa interpretación subjetiva del árbol. Y entonces esta información tiene un sentido. Nosotros la recopilamos y la analizamos para algo. Y significa algo para nosotros. Tiene relación con nuestra vida. Pues ustedes dirán, hasta el momento yo he sido muy abstracto, tal vez muy teórico. Les mostré un tigre, ustedes dirán, pero pues les mostré un leopardo, perdón. Y dirán, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? Entonces, vamos a ver qué relación tiene. Aquí yo quiero que piensen por un momento, así como este señor que tiene aquí como un dolor de cabeza, ¿quién hace cada una de estas cosas? Entonces, ¿quién piensa en dónde sale más barato comprar la comida? Yo creo que la mayoría de la gente piensa en cuánto se va a gastar en comida, al menos porque hay lugares más caros que otros. Por ejemplo, una persona cuyo ingreso promedio es medio, no va a pensar en siempre comprar de pronto en Carulla y las carnes más caras. Entonces, cada quien piensa en dónde puede salir más económico comprar ciertas cosas para optimizar sus recursos y tomar mejores decisiones. Entonces, si la persona ahorra, puede comprar un carro. Entonces, mire toda la información, todos los datos que se suman en esa reflexión de debo ahorrar más plata en comida. Pero además, también cuando compramos ropa, cuando salimos a comprar ropa, no sé si todos lo hacen, pero yo percibo que la mayoría lo hace. Entonces esa es mi información, la información que yo tengo de una vida, o sea, de mi experiencia de vida, y es, nosotros siempre pensamos en aprovechar promociones de ropa. Entonces normalmente incluso cuando no estamos pensando en comprar ropa y vemos una promoción, hacemos el cálculo. Es que yo en algún momento iba a comprar un pantalón, pero si lo compro ahora en promoción, me sale a mitad de precio. Y guardo el pantalón 6 meses. Un ejemplo. Algunos lo hacen, yo no puedo, yo me voy poniendo lo que compro al día siguiente. Pero también cuando compramos aparatos. Cuando compramos aparatos decimos, bueno, que aire acondicionado es más económico y nos ofrece un mayor rendimiento en ahorro de energía. Entonces, mire la cantidad de información que nosotros estamos procesando para tomar la decisión. También, y esta es diaria, nosotros cuando nos levantamos, cuando ponemos una alarma para despertarnos, a veces sin éxito, pensamos en el tiempo que nos demoramos en llegar al trabajo, para no llegar tarde. Entonces, ustedes ahí miran cuánto tiempo demora el transporte que toman para llegar al trabajo. Ustedes miden cuánto tiempo se demoran bañando, cuánto tiempo se demoran vistiéndose, cuánto tiempo se demoran desayunando, cuánto tiempo se demoran compartiendo con las personas con las que viven antes de salir de casa. Entonces, todo eso, que cada unidad que les mencioné por sí misma es información compleja, ustedes la procesan a una velocidad impresionante y toman la decisión de levantarse a las 5:30 de la mañana. O toman la decisión de levantarse a las 10 de la mañana si les es posible. Pensamos en cuánto nos ganamos.
y cuánto nos podemos gastar. Normalmente la gente tiene un sueldo o tiene un ingreso mensual promedio y entonces piensa cuánto puedo gastar en arriendo o cuánto puedo gastar en pago de vivienda propia o cuánto puedo gastar en carro o, por ejemplo, ¿puedo tomar taxi todos los días o debo tomar bus porque tomando taxi se sale de mi presupuesto? Entonces miren todos esos razonamientos, que es sencillamente el uso de un conjunto muy grande de información para tomar decisiones día a día, y lo hacen a través de su mente, que es la computadora más poderosa que existe hoy. Más que cualquier programa de procesamiento de datos, es el cerebro humano el que permite combinar todos esos factores que son del día a día para tomar decisiones. Ahora vámonos a uno un poco más triste, en alguna medida. Nosotros pensamos cada cierto tiempo en cómo está el contagio en la ciudad por el SARS-CoV-2 antes de salir de casa o antes de ir a lugares públicos. Si de pronto teníamos un cumpleaños y ustedes han pensado en cómo está la ciudad, ¿será que me conviene ir o es muy peligroso? Ustedes esto lo hacen razonando y teniendo como base un conjunto infinito de datos, que es percepciones, porque los datos no son solo números, los datos no son solo el número de contagios, también los datos es la percepción que tiene su familia del contagio. Por ejemplo, si hay miedo, el miedo es un dato. Cada persona con miedo es un dato. Y entonces, si ustedes en su día a día recopilan, recogen, como dijimos que es en la definición inicial de dato, se recoge esa información, se aprende, entonces ustedes toman decisiones basadas en eso. Tal vez yo debería quedarme en casa. Pero además, una cosa pues que a mí me ha pasado mucho, no sé a cuántos, pero a mí ya se me borró la huella por el alcohol. Y literalmente no me lee la huella en ningún lado. ¿Cada cuánto nos aplicamos alcohol en las manos? O sea, ¿alguien se ha puesto a pensar por qué hay personas que se aplican alcohol como si tuviera el COVID encima todo el tiempo? O por qué muchas personas no se cuidan y no se aplican alcohol y no utilizan tapabocas. Es un ejemplo. ¿Por qué? O sea, entonces ahí es donde yo les digo que esas personas, cada quien tiene unos datos particulares que procesa a una velocidad impresionante y toma decisiones. No utilizo el tapabocas porque el COVID no existe. Es una percepción. O no utilizo el tapabocas porque me aburre y no me voy a contagiar. Es una percepción. O de manera muy responsable, entonces decimos, yo voy a utilizar el tapabocas, voy a utilizar alcohol, gel antibacterial y voy a procurar salir lo menos posible y no estar en lugares cerrados. Entonces, ese nivel, esos actos individuales que tomamos, esas decisiones que tomamos día a día, las tomamos por el hecho de haber procesado un conjunto de datos que nos da nuestro entorno y hacemos y tomamos decisiones y las implementamos. Entonces, esta imagen del cerebro me parece muy interesante porque a veces pensamos que las máquinas son más complejas que nosotros, y no, el cerebro humano es complejo. Nosotros, ¿por qué? Porque desde el inicio de la humanidad tuvimos que resolver problemas. Las computadoras existen hace 30 años, ¿no? Hace 30 años de acceso al público, por decirlo de alguna manera. Usted que tiene 80 años, desde la primera computadora militar. El cerebro humano tiene miles de años desarrollándose. Entonces, todos recogemos datos y los transformamos en información. Como le dije, despertar, cepillarse. Ustedes eligen con qué cepillarse. Entonces, algunos utilizan Oral-B, Oral-B 3D, porque la sonrisa de Shakira se ve muy bonita con Oral-B 3D. Otros utilizan otro tipo de pasta dental, utilizan un cepillo específico. ¿Pero por qué? Porque toman decisiones al momento de ir a comprar a través de un conjunto de información publicitaria, conjunto de información del medio. Alguien les dijo, esto es mejor que esto. Comprar comida cuando salimos con amigos.
medimos dónde comemos, qué helado nos comemos, ¿será que ese helado me engorda mucho? ¿Será que es mucha grasa? ¿Será que si como hamburguesa toda la semana es malo para mi salud? Eso lo hacemos basados en información. Conseguir pareja. Esto aquí, yo siempre digo, conseguir pareja es una combinación entre un factor emocional que a veces no es tan sano, porque tomamos decisiones muy importantes de nuestra vida estando enamorados y a veces es mejor tomarlas con cabeza fría. Pero además tenemos en cuenta información. Por ejemplo, esa pareja le gusta lo que a mí me gusta, o esa pareja tiene los mismos gustos que yo, o esa pareja me parece agradable. Entonces, todos esos datos los transformamos en un cúmulo de información que nos permite decidir, bueno, voy a intentar conquistar a esta muchacha, a este muchacho, voy a ver si salgo con esta persona. Pero también, y un poco para ir ya finalizando, para tener un pequeño espacio de preguntas e interacción, que me es un poco más ameno, también la información nos sirve para ser ciudadanos. Entonces yo quiero un poco entrar en ese concepto de ser ciudadanos, porque nosotros tenemos una vida privada, que es aquella que acabo de describir en todo este proceso, pero además nosotros hacemos parte de una sociedad, nosotros hacemos parte de un conjunto de personas y de valores. Entonces nosotros tomamos decisiones que afectan a la sociedad. Incluso yo ya les mencioné una, utilizar tapaboca o no. Utilizar tapaboca afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque no es solo mi contagio, sino es el contagio del otro. Entonces miren cómo día a día no solo tomamos decisiones privadas, tomamos decisiones públicas, tomamos decisiones, volarnos el semáforo es una decisión que nos compete a todos, porque desde el ciudadano que está y le molesta y se incomoda y dice que aquí hay una falta de cultura generalizada, o desde el ciclista al cual podemos atropellar y puede perder la vida o quedar lisiado. Pero sí ve que esas decisiones individuales que cada uno puede tomar en algún momento de la vida tienen un impacto público. Entonces pasemos un poquito a eso, a las decisiones públicas. Entonces, yo quiero que tengamos muy en cuenta esta relación entre datos, información y conocimiento. Nosotros conocemos la realidad a través de un proceso de reflexión y un proceso de interpretación informada de la misma. Entonces, los datos por sí mismos no tienen sentido. Los datos, como lo dijimos al inicio, son lo dado. Pero cuando los transformamos a través de la percepción en información, los juntamos y decimos, es que el caso de contagio de tal persona con tal persona, entonces vamos sumando. Entonces decimos, es que hay 1000 contagios diarios, pero hay 20 muertos. Entonces nosotros comenzamos a interpretar información, a convertir esos datos en un conjunto con sentido y con utilidad de información. Y entonces ese conjunto de información nos permite conocer la realidad. La realidad es, vamos por buen camino, vamos por mal camino, tenemos que mejorar, hay problemas en cierta localidad, hay problemas en este barrio, las cosas van bien en este barrio. Entonces, ese conocimiento de la realidad nos permite actuar. Y eso es lo que yo quiero dejar también de esta reflexión corta pero muy interesante. Y es la información es poder. Pero ¿poder para qué? Poder para ser capaz de incidir en nuestra sociedad. Porque más allá de ser ciudadanos per se y ciudadanos, un individuo al lado de otro, somos comunidad. Y entonces esa suma de individuos es o sea, esa suma de individuos, la comunidad es más que esa suma de individuos. Y cada individuo tiene una responsabilidad con los demás. Porque vive en comunidad, no vive aislado en el monte. No, vive en medio de una ciudad en donde las decisiones de una persona afectan las decisiones del resto. Entonces, la información nos da capacidad de incidir, pero además nos da capacidad de comprender el contexto, porque muchas veces vemos y criticamos cuando de pronto algún gobernante lanza una frase de aquí las cosas van por buen camino.
Y nosotros vemos que en la esquina de la casa matan a una persona cada fin de semana. Por ejemplo. Entonces nosotros, esa información que tal vez esos decisores no la conocen o la ignoran, pero supongamos, actuando de buena fe, no la conocen, no, alguien no les ha presentado y les ha llegado a decir, mire concejal, mire alcalde, mire presidente, esto está pasando en cada región, en cada lugar. Entonces ahí matizamos y decimos, es que el contexto es diferente en cada lugar. Entonces pensamos en medidas para cada situación problemática a la que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad y entonces nos hace ser eficientes en la toma de decisiones. Pero además, y ahora ya un poco en ese sentido, la información es un medio, no un fin. La información en sí misma no es un fin. La información es un medio, es una herramienta fundamental para alcanzar los fines del Estado-nación. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones desde el Estado? El Estado toma decisiones a través de reflexiones, a través de un conocimiento de la realidad que viene dado por un conjunto de información, de datos que nosotros mismos generamos, como el consumo, como el contagio, como las decisiones, la percepción sobre cómo van las cosas en la ciudad, sobre la autopercepción de pobreza, por ejemplo, que pues Barranquilla Cómo Vamos nos permite aproximarnos, todos los programas Cómo Vamos en cada una de las ciudades en las que están, nos permite aproximarnos a la percepción de pobreza, cómo se percibe la gente. Entonces uno dice, esa información, y aquí estoy hablando de información subjetiva y objetiva, que tiene gran importancia, incluso muchas veces la subjetiva tiene mucha más importancia, porque es la que marca el clima de opinión, es la que marca cómo se siente la gente. Entonces, esa información a la que yo hago referencia, que nos permite cumplir los fines del Estado, son estadísticas oficiales. Los datos que nos da el DANE, pero que además nos da la Alcaldía, el Instituto Nacional de Salud y cualquier oficina que haga parte del aparato burocrático del Estado. Entonces, esa información, pero además nosotros decimos, listo, lo público, o sea, el concejal lo tiene que tener en cuenta, el alcalde lo tiene que tener en cuenta, los secretarios, el presidente, los ministros, los congresistas y todo aquel funcionario público. Pero, y los ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos con eso? Los ciudadanos son el principal agente de cambio de su sociedad. O sea, el ciudadano es ciudadano porque hace parte de un conjunto complejo de personas y que tiene un papel fundamental cada uno en el desarrollo o en el subdesarrollo de su sociedad. Entonces, aquí es donde yo quiero plantearles un poco la relación entre información y democracia. Y es, los ciudadanos podemos incidir en política. ¿Y cómo incidimos en política los ciudadanos? La mayoría de veces, a través de procesos de rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, como les mencioné ahorita, los Cómo Vamos son un ejercicio de rendición de cuentas de las administraciones locales. Pero además cuando, por ejemplo, en el barrio La Pradera están los planos del parque para su remodelación desde el 2015 o desde el 2016 y hoy estamos al 2021 y la obra no ha comenzado. Y entonces el parque es un foco de criminalidad y un foco de consumo de drogas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo digo, si la Junta de Acción Comunal o si los ciudadanos, el de la tienda al frente que se ve afectado por ese consumo de drogas, el de la pizza, el de los fritos, el estudiante universitario que pasa todos los días por el parque, no se pregunta qué información hay sobre este tema, entonces no logra tomar la decisión de abrir un proceso de rendición de cuentas y mandar un derecho de petición para que le den explicaciones como ciudadano. ¿Por qué? Porque el Estado o la soberanía reside en nosotros. O sea, nosotros somos soberanos, nosotros tenemos la capacidad y el derecho de pedirle explicaciones a cada funcionario público de su gestión. Y eso nos lleva a un tema muy importante hoy, que es la transparencia. Entonces nos permite, y esa transparencia que incluso es de interés para el político de ejercicio, el político de profesión.
que es cumplir los principios del buen gobierno, que es ser eficientes. Todo el mundo quiere ser eficiente, uno supone. Todo el mundo quiere ser eficaz, quiere que sus decisiones y su visión de sociedad sea implementada. Y estos dos, la eficiencia y eficacia en la gestión pública, nos lleva a la transparencia. Y la transparencia es un valor que merecemos los ciudadanos. O sea, es un valor de la política, del quehacer político, pero no solo del político de profesión, sino que es que todos actuamos en política cuando nos sentamos en una mesa a discutir un tema, a discutir las elecciones, a discutir el parque, a discutir cortamos o no ese árbol, eso es público. Entonces, ahí quiero manifestarles como esa invitación a ser actores que generen, que incidan en su sociedad. Porque si no, pasaremos la vida de pronto de manera muy tranquila, pero sufriendo las decisiones de otros, sin poder hacer nada. También cuando hablamos de información y democracia, la expresión más grande del poder de la información son las elecciones. Nosotros elegimos gobernantes, pero entonces para elegir, para tomar esa decisión cada 4 años, nosotros tenemos en cuenta un plan de gobierno, tenemos en cuenta que el concejal, el alcalde o el presidente tiene un plan de gobierno, o tenemos en cuenta algunas propuestas de concejales y miembros del Congreso o candidatos al Congreso. Y entonces tomamos decisiones basadas en eso. No, es que él dice que hay que trabajar por los perros. Entonces, listo, hay un grupo de gente que le interesa eso. Y entonces vemos que hay un problema en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada día vemos más perros abandonados en la calle. Entonces, hay un concejal que nos dice eso. Pero hay otro que entonces nos dice, no, la ciclorruta, porque es que la gente está manejando vía y no tiene dónde hacerlo. Entonces le está tocando manejar y ponerse en peligro. Entonces, listo, ese concejal tiene esa bandera. Y así cada problema de la sociedad puede tener una propuesta para que alguien vaya y represente esa dificultad o ese sector de la población que tiene esa dificultad ante lo público. Entonces miren que lo importante que es elegir, porque es la persona que nos va a representar cada 4 años y va a tomar decisiones por nosotros y nos puede mejorar o empeorar la calidad de vida. Y también control ciudadano. Nosotros realmente creo que no dimensionamos que, por ejemplo, muchos congresistas son ausentistas de profesión y entonces no asisten de 180 sesiones, no asisten a 100 o a 110, pero al congresista le están pagando sus 30 millones de pesos. Y ese congresista no está incidiendo políticamente, no está tomando decisiones. Y entonces la sociedad sigue teniendo problemas de ingreso, o sigue teniendo problemas de seguridad, sigue discutiendo temas sobre los cuales no se decide, o se decide mal. Entonces lo importante que es saber que si nosotros miramos, por ejemplo, el ausentismo de alguien, entonces nosotros por lo menos le podemos decir, mira, Patricio, por favor, o sea, asiste, queremos que asistas y nos representes. O podemos tomar otras decisiones, que es el típico voto castigo, no votamos por esta persona nuevamente. Entonces ya para cerrar y abrir un pequeño espacio de preguntas, yo quiero que miremos esta línea, esta sucesión lógica de una reflexión que les quiero dejar hoy. Y es, la información nos lleva a conocer, al conocimiento. O sea, nosotros con información podemos conocer la realidad y la conocemos de mejor manera. Al conocerla de mejor manera, podemos decidir mejor. Si nosotros sabemos algo o nos aproximamos de la manera más adecuada a saber algo, entonces nosotros podemos tomar mejores decisiones. Cuando digo nosotros, no somos solo los ciudadanos, también es el gobierno, también es el decisor político, también es el empresario. Decidir adecuadamente, o sea, tomar buenas decisiones, nos lleva al éxito. Y todos queremos ser exitosos. Todos queremos ser exitosos en nuestro plan de ahorro. Pero también creo que cuando se diseña una política pública,
al hacer evaluación de impacto, queremos que la política tenga una incidencia positiva en la sociedad. Y no se quede de pronto en un cajón, como pasa muchas veces. Un poco como la política de discapacidad en la ciudad de Barranquilla, que realmente no ha habido problemas en su implementación, no se ha implementado, no ha habido la voluntad política de implementarla adecuadamente. Ser exitosos en eso, o sea, cumplir nuestros objetivos, ser eficaces, nos lleva a seguir usando la información para la vida. Y es que si nosotros tomamos buenas decisiones, nosotros somos exitosos y cada día vamos a querer ser exitosos en cada cosa que hagamos. Y eso lo hacemos utilizando información. ¿Queremos decidir montar un negocio? Miremos la información que hay. Miremos la gente que quiere. Y eso es tan fácil como preguntarle a la gente. Mira, ¿tú crees que hace falta una tienda una piñatería? Porque en el sector no hay. Entonces la gente, no, eso no pega hoy en fiestas, en la virtualidad no se decora. Listo. Pero entonces hay otra necesidad. Listo, venta de insumos tecnológicos. De pronto ahí sí. Entonces, miren esa decisión pequeña, esa es una decisión importante, porque puede garantizarle la estabilidad económica a una familia. Pero muchas veces, familias con esa capacidad de emprendimiento, no hace evaluaciones basadas en información y comete el error de invertir donde no es. Y entonces tiene problemas, y quiebra y se convierte en un problema para la familia, porque perdió recursos. Y entonces aquí es donde la vida de los seres humanos es política. Nosotros no estamos alejados de la política, porque la política es un acto social, es un acto de discutir sobre temas que nos competen a más de uno, a dos. Eso ya es política. Cuando estamos con nuestra esposa y decimos cómo vamos a planear nuestras vacaciones, es una decisión política, porque ya le corresponde a dos, ni siquiera a dos, a tres, a cuatro, a cinco, porque hay una cadena de personas atrás de esa decisión. Somos parte de una sociedad, y ser parte de una sociedad obligatoriamente nos debe llevar a actuar en ella. Si no actuamos en ella, creo que estamos desaprovechando mucho nuestro potencial y creo que al hacerlo debemos hacerlo con información. Esa es como la invitación. Siempre actuemos, tanto de manera individual como de manera colectiva, con información. Es como lo que les quería compartir hoy. Entonces quiero que ahora abran sus micrófonos y me comenten sus percepciones o preguntas. Aquí veo en el chat. Bueno. Señorita Marcela Reyes, yo tengo una duda, y es que si sabemos constantemente que el ser humano genera y observa datos e información, ¿cómo podríamos mitigar la toma de malas decisiones? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo se debería emplear en lo público? ¿Cómo podríamos mitigar la toma de malas decisiones? Yo creo que hay que generar procesos de conciencia. ¿Por qué? Porque el principal valor de una sociedad, y eso lo hablaba un poco ayer con mi jefe y con el equipo de acá del Departamento de Ciencia Política, era la confianza. Entonces, me dirán, ¿por qué la confianza? ¿Qué tiene que ver la confianza? Y es que nosotros generamos confianza cuando logramos dialogar entre nosotros. Y ese diálogo va cargado de información. Logramos conocer. ¿Por qué? Porque a veces tomamos malas decisiones por no tener en cuenta al otro, porque no confiamos en lo que nos puede decir el otro, en el valor que tiene esa opinión de otro. Entonces yo creo que debemos partir de que no somos seres aislados. Somos seres que viven en sociedad y que requerimos confiar en el otro como una fuente de información para poder tomar decisiones. Y desde esta perspectiva, ¿cómo se debería emplear en lo público? Yo sí creo, y soy de manera casi religiosa, y es que el gobierno debe promover procesos de apropiación social del conocimiento. O sea, el gobierno debe incentivar a que la gente desarrolle procesos de rendición de cuentas. ¿Cómo lo hace? Educando. Y la educación es la clave y es la llave del desarrollo de toda sociedad y del desarrollo democrático.
pero hablemos del desarrollo per se, que la gente tenga condiciones de vida, sin importar si es en democracia o no. Se espera que sea en democracia. Pero debería la gente aprender a hacer eso. ¿Y cómo lo hace? Educándose. ¿Pero quién educa sobre eso? El sector público. Algunas instituciones no gubernamentales lo hacen. Centro de Pensamiento Caribe, no sé qué otro, Foro por Colombia, y hay muchas organizaciones que generan datos, entonces le enseñan a la gente, mire, usted puede incidir en esta dimensión de la vida de esta forma. Pero yo creo que debe venir desde lo público, y debe venir desde el fortalecimiento de los sistemas estadísticos, que la confianza de los ciudadanos en los datos y en los datos oficiales es fundamental para que un gobernante tome decisiones, y tome mejores decisiones. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, señorita Marcela. Me gustaría que abrieran el micrófono. Bueno, pasemos a la siguiente. Si la información es poder, esta pregunta es de Jenis Barraza. Si la información es poder, ¿por qué las entidades gubernamentales, a pesar de que tienen conocimientos, datos e información, por qué en las entidades gubernamentales, a pesar de que tienen conocimientos, datos e información, no se priorizan ciertos proyectos de intervención en las comunidades? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una doble respuesta a eso. Lo primero es que incluso en el sector público muchas veces no hay acceso a información verídica. Y además no hay personas que se preocupen por tomar decisiones basadas en evidencias. Entonces, ahí es donde hay que hacer un cambio de chip en la gestión pública. Debemos transitar a una gestión pública que tenga en cuenta los datos y que gobierne a través de la información. Entonces, creo que es fundamental eso. ¿Qué recomendación podríamos dar al sector público? Yo creo, y pues por mi proyecto de investigación en el doctorado, y espero ese proyecto llevarlo a la sociedad, nosotros debemos fortalecer un sistema centralizado de información. Y entonces aquí de pronto me dirán, ¿centralizado? Entonces, mira, no, usted es centralista. Y yo digo, sí, desde la información sí. ¿Por qué? Porque la información sí yo consigo que debe ser manejada por una entidad completamente independiente, que sea capaz de generar insumos sin factores políticos. Entonces nosotros siempre pedimos eso. Incluso cuando hablamos de elecciones, nosotros pedimos que el Consejo Nacional Electoral se despolitice. O sea, que los partidos no tomen decisiones. O sea, que no sean los partidos los que tomen las decisiones en el Consejo Nacional Electoral, sino que sea un ente independiente de los intereses políticos. Creo que esto también es similar. Nosotros debemos crear oficinas de estadística que sean completamente independientes, con capacidad de actuar y no estén condicionadas por el Ejecutivo ni por otro poder, que sea un poder independiente. Creo que ese debe ser el camino de un sistema estadístico fuerte, un sistema estadístico financiado, porque no es barato, y eso los ciudadanos lo debemos entender, que no es barato formar un sistema estadístico, no es fácil, porque requiere procesos complejos, requiere personal calificado, pero creo que si le invertimos a eso, en un futuro podríamos ser muy eficientes en la inversión de recursos públicos. Entonces es eso, yo creo que hay que fortalecer los sistemas estadísticos. Creo que es hacia donde vamos. Creo que Colombia no está alejado de eso, por lo contrario, hay un gran liderazgo desde el DANE para el fortalecimiento, tanto así que ya en los últimos 10 años ha habido procesos de institucionalización del sistema estadístico nacional. O sea, ya existe como sistema reconocido jurídicamente, que el reconocimiento jurídico es importante para su implementación. El Centro de Consultoría el CPC, me pregunta, frente al crecimiento exponencial de la información y datos, ¿cómo podemos filtrar, articular y hacer uso correcto de estos datos generados constantemente por los ciudadanos desde el sector público? Bueno, aquí hablo desde el sector público netamente. No quiero que de pronto, porque entonces sería un poquito contradictorio lo que voy a decir, si lo tienen en cuenta también con los ciudadanos de a pie. El ciudadano de a pie toma decisiones con información
de fácil acceso, el precio de la canasta familiar, los gastos en transporte, el costo de vivienda, cosas como esas. La pregunta es, ¿cómo podemos filtrar esa información? O sea, hacer un uso adecuado de esa información desde el sector público. Yo creo que va en el sentido de la pregunta anterior, hay que fortalecer las capacidades estadísticas de las instituciones. O sea, yo sí concibo que cada institución pública, cada oficina, debería tener analistas de datos que les permitan tomar decisiones basados en evidencias. Y por ejemplo, yo cuando hice mi trabajo de grado de especialización, yo utilicé técnicas estadísticas descriptivas, pero que para algunas personas son complejas, o las perciben como complejas, son más simples de lo que parecen. Y hay que intentar meter eso, hay que intentar meter técnica y metodología a cada decisión que se tome. Porque yo no concibo que alguien tome decisiones solamente basado en no sé, una tabla de frecuencias o en una torta. Ya, entonces esa es la información, ahí está. No, hay otras formas de comprender información más grande, porque es que lo que nos permite aproximarnos a la realidad y actuar en ella es tener en cuenta un número importante de variables que nos permitan aproximarnos mejor a la realidad. Porque si miramos, como yo les decía en la imagen, hay un símbolo en el piso, 6 o un 9, depende de dónde se esté mirando, o puede ser otro símbolo en otra cultura, pero entonces cada quien mira el dato desde una perspectiva. Entonces nosotros debemos un poco superar eso, de ver ese dato simple, y entonces comenzar a establecer un mayor número de observaciones y variables que nos permitan decir, listo, esta realidad es compleja, y entonces tener la mirada completa de ese símbolo, no solo desde un lado, no solo desde otro. Creo que hoy las decisiones se toman solamente mirando una cara del fenómeno, y entonces no pensamos en causas y consecuencias, no pensamos en que esas causas son complejas en sí, y entonces tomamos decisiones para mitigar efectos y no tomamos decisiones para atacar causas. Entonces creo que eso es fundamental desde el sector público. ¿Cómo los ciudadanos, vamos con otra pregunta de Susana Vélez, cómo los ciudadanos podemos utilizar datos e información para generar impacto significativo en la construcción de lo público en nuestras comunidades? Comencemos desde lo más simple. Veamos el plan de desarrollo. Leamos el plan de desarrollo, es la hoja de ruta. Leamos qué nos propuso el alcalde Pumarejo. Veamos qué nos propuso el Sanoguera. Veamos cuál es el plan de desarrollo nacional. Leamos, sencillamente. Eso, más que un documento técnico, es la propuesta, es lo que él percibe, o esa persona, o la doctora Elsa percibe cómo debe ser la sociedad y qué es lo que ella va a hacer para formar esa sociedad. Porque todo cargo de decisión, y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues, sé que hay como varios concejales, y creo que incluso puede haber alcaldes o gerentes de organizaciones, y es, al tener nosotros un cargo directivo, más allá de un privilegio, es una responsabilidad. Pero ¿por qué una responsabilidad? Uno le diría, no, es un privilegio. No es una responsabilidad. Porque al salir del solo la vida privada e ingresar a la vida pública, como funcionario público o como gerente, nosotros debemos, y pues normalmente lo tenemos que hacer casi por obligación, es implementar esa visión de organización, una organización privada, una organización social. Nosotros implementamos esa visión de sociedad en la organización que tenemos. Entonces, esos valores que nosotros creemos fundamentales, esos aspectos que nosotros vemos como trascendentales en la organización, nosotros queremos llevarlos a la práctica. Entonces, muchas personas que llegan, como por ejemplo el alcalde, vuelvo a mencionarlo, tiene una visión de sociedad y busca implementarla. Entonces, creo que ahí como ciudadanos debemos ver qué quiere hacer esa persona, debemos ver cómo lo quiere hacer. ¿Es realizable? Entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿elegimos o no elegimos?
que es un acto importante, no es el único acto político, pero es uno de los más importantes, que es elegir a nuestros representantes. Entonces tengamos en cuenta qué nos plantean y no caigamos de pronto en la, en la elección del personero del colegio, un ejemplo, que siempre prometía la piscina. Entonces siempre era la piscina. Entonces cada personero en los colegios llegaba, yo les voy a construir una piscina. Y al menos eso era cuando yo estudiaba. No sé si ahora habrán cambiado el chip. Entonces yo les voy a construir una sala de videojuegos, no sé. Pero sí en ese tiempo, y la gente votaba por esa persona. Era irrealizable, o sea, nadie podía construir una piscina en un colegio público, o sea. Pero entonces elegíamos por propuestas sonoras y no por propuestas válidas y adecuadas para la sociedad y el contexto en el que estamos. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta el contexto. Por aquí me dicen, nos pregunta Sebastián Blanco. Ah, bueno, no, esa era la pregunta anterior. Y hay una última pregunta. ¿Cómo diferenciar los datos duros de datos blandos? Yo quiero que de pronto la señorita Emily nos pueda orientar un poco sobre a qué hace referencia con datos duros y datos blandos. El dato en sí es un dato individual, el dato es simple, supongamos. Lo que puede ser complejo es la cantidad de información que tengamos, que es el conjunto de datos. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podríamos diferenciar, sino que es que depende de las decisiones que tomemos. Entonces, los datos blandos, o yo diría información aprehensible fácilmente, más bien. Hay una información que es aprehensible fácilmente. Nosotros buscamos en el DANE el índice de necesidades básicas insatisfechas. Está el índice de necesidades básicas insatisfechas. Está el índice de precios del consumidor. Y así tenemos acceso a esos datos particulares. Creo que cuando hace referencia a datos duros, no es como tal a que haya información dura o difícil de aprender. No, es que nosotros para conocer una realidad, la realidad es compleja en sí misma. ¿Por qué? Porque es un conjunto de variables que influyen y que afectan, una pequeña decisión puede afectar grandes sectores de la sociedad. Edward Lorenz hablaba de teoría del caos. No sé si de pronto a alguien alguna vez le hayan hablado de eso o haya estudiado eso. ¿Y qué dice la teoría del caos? Para resumirlo de manera muy simple, y es una metáfora que se utilizó en ese momento, en la segunda mitad del siglo XX, que es que el aleteo de una mariposa puede causar un gran huracán al otro lado del mundo. Entonces, uno dice, ¿cómo así que el aleteo de una mariposa puede causar un gran huracán del otro lado del mundo? La información y los comportamientos humanos, un pequeño cambio en esa variable, en ese conjunto de información, puede causar grandes efectos en la sociedad. Claro, lo del aleteo de la mariposa no es cierto, o sea, un aleteo no produce un huracán, pero es una forma de expresar que un pequeño cambio en alguna variable de ese conjunto de variables casi infinitas que es la sociedad, puede causar grandes cambios. Entonces creo que cuando hablamos de información dura, y no lo veamos como dura, sencillamente, veámosla como información, como mucha información que nos permite aproximarnos mejor. Es como si ustedes tienen los precios del arroz en Ara, en Éxito, en Jumbo, en Carulla, en Alcosto, en Mercamax, en Servimax, y en todos los que ustedes quieran. Ustedes tienen más información y más información. Probablemente después de ver esa información, ustedes elijan comprar el arroz más barato o el arroz que les ofrece calidad y precio. Entonces, ¿sí? Y no es complejo, es sencillamente que son varios, es como eso. Y ¿podríamos disminuir la corrupción por medio de los datos? Definitivamente, definitivamente. Y por eso yo los invito a desarrollar en sus comunidades procesos de rendición de cuentas. Y nosotros somos garantes de la soberanía. Nosotros, o sea, lo público se debe al ciudadano porque está en función del ciudadano. El ciudadano no está en función de lo público. El ciudadano no es una herramienta de lo público. Lo público se creó y nace
para el ciudadano. Entonces nosotros damos parte de esa capacidad de decidir al Estado para que nos proteja, pero para que nos garantice calidad de vida. Y es su función y es su responsabilidad. Por eso es que un servidor público, un poco Jaime Garzón lo planteaba así, un servidor público es para que le sirva al público. O sea, entonces cuando un alcalde, no digo que no haya que reconocer los logros de los gobernantes, porque en un contexto tan complejo como el colombiano, tener una buena gestión es de reconocerse. Pero sí tengamos en cuenta todo en sus justas proporciones, y es, el servidor público le debe servir a la sociedad y debe realizar su tarea bien. Nadie felicita a una aspiradora por aspirar bien. Nadie felicita a la escoba porque la escoba barre bien. No, se espera que barra bien. Por lo contrario, cuando barre mal o cuando hace las cosas mal, ahí viene un inconveniente. Pero entonces reconozcamos que nosotros somos actores en ese proceso de gobernanza, que es gobernar con la ciudadanía, que es tener en cuenta la ciudad, ese proceso de multidireccional entre diálogo entre ciudadanía y ciudadanía, algunas organizaciones de la sociedad civil y Estado. Si nosotros tenemos en cuenta eso, les aseguro que podemos generar pequeños cambios. Y lo otro es también busquemos generar pequeños cambios, todo en sus justas proporciones. Nosotros queremos grandes cambios. Los grandes cambios son cambios que nacen de pequeños cambios, de un conjunto muy grande de pequeños cambios, como lo son los datos. Entonces, nosotros queremos un cambio complejo, o sea, amplio. Comencemos desde abajo, comencemos desde mejorar la vida de cada ciudadano, desde pensar nuestro barrio, por ejemplo, desde saludar, por ejemplo, que eso genera un clima de percepción impresionante, aunque ustedes no lo crean, saludar a las personas con las que nos encontramos en la calle. Saludar al portero cuando entramos al edificio, o cuando entramos a una universidad, o cuando entramos a un lugar. Eso ya es un cambio. ¿Y por qué lo digo? Yo creo que debemos generar primero que todo confianza entre nosotros. Debemos creer que nosotros podemos ser parte de una sociedad en donde podamos sentirnos bien con el otro al lado y no sentir que es una persona que o no nos sirve o nos puede afectar, sino que por lo contrario pensemos en el otro como una persona que me puede ayudar a ser mejor cada día. Creo que es como la reflexión, y definitivamente nosotros podríamos disminuir a su mínima expresión la corrupción. La corrupción no va a desaparecer porque es innata al ser humano, pero nosotros sí podemos mitigarla. ¿Por qué? Porque en sistemas muy desarrollados, Alemania por ejemplo, hay corrupción. Sí la hay, no creamos que en Suiza no hay corrupción, sí la hay, pero en Suiza hay un sistema judicial eficiente. ¿Por qué? Porque dispone de información suficiente y de normas para condenar a aquel corrupto, y entonces es condenado, y entonces esa condena se percibe como el Estado está funcionando. Entonces, un poco llevemos al Estado a funcionar, porque creo que en Colombia no funciona muy bien. Llevemos al Estado a funcionar, nosotros somos parte de eso, y tenemos que actuar en eso. La idea es saber cuáles nos sirven para estudios cualitativos y cuantitativos. Bueno, ya ahí ya vas a una parte un poco más técnica, y es, nosotros tenemos múltiples herramientas para analizar datos. Saliéndonos un poco de ese análisis de datos cotidiano, como lo es como el nombre del espacio, vámonos un poco más al análisis de datos institucional o profesional. Entonces, todo depende. ¿Y de qué depende? Del tipo de datos que tengas. Yo diría que tenemos datos, tenemos información. La distinción entre cualitativos y cuantitativos, bueno, yo nunca hago esa distinción tan tajante, no me gusta. Yo creo que tenemos métodos estadísticos y tenemos información estadística. Punto. ¿Qué si tenemos? Datos categóricos, hombre, mujer, se siente bien o no se siente bien, cree que las cosas van por buen camino, por mal camino, eso es un dato categórico. Y hay datos cuantitativos, la temperatura, el ingreso, el nivel de ingreso de cada individuo.
¿Cómo analizar eso y cómo saber cuál es mejor? Comencemos a ahondar un poquito en cuáles son los métodos que existen. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde nace la curiosidad del ciudadano. Y es, ¿cómo podemos nosotros reducir? Porque ese es el objetivo al final de la estadística. Nosotros tenemos cúmulos muy grandes de datos. ¿Cómo reducimos esos datos a un sistema simple que nos permita comprenderlo y actuar con él? Entonces, ahí ya es un poco más amplio el tema. Lo podemos conversar, si quieren, al final, cuando ya terminemos la conferencia. Nos podemos quedar un espacio, no tengo problema, para un poco ahondar en ya entonces cuáles son las técnicas estadísticas que nos sirven como científicos, pero a la vez como personas que tienen alguna capacidad de ya analizar cúmulos más grandes de datos, y porque su labor lo requiere. Aquella persona que trabaja en proyectos, aquella persona que es asistente de un gerente. Entonces el gerente necesita un cuadro, necesita tomar decisiones basadas en evidencias, pero el gerente no se va a poner a analizar la información, no tiene tiempo, él está implementando su visión de sociedad en una organización. Entonces son los técnicos los llamados a pensar en esas cosas, cómo facilitarle a los tomadores de decisiones información simple y aprehensible para que ellos puedan tomar las decisiones, porque su labor es tomar decisiones. La nuestra es procesar toda esa información para poderle brindar un buen insumo a esa persona. Entonces, no, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Robin, muchas gracias a ti, qué gran clase, creo que todos estuvieron súper atentos, me encanta cuando se ponen también participativos y preguntones, ni más recordarle a todos que en nuestra página de YouTube también pueden encontrar una escuelita o muy pequeña realmente, son 5 módulos, apenas estrenamos el 5.º módulo la próxima semana que tiene que ver puntualmente con políticas públicas y que vamos a cerrar con un próximo conversatorio donde estará Katy Diart, donde estará Josi y otro par de amigos más de la escuela y que vamos a conversar un poquito de esto de tomar decisiones con ya los datos después han sido analizados y han sido condensados. Así que yo te agradezco nuevamente el estar aquí, a todas las personas en redes que también estuvieron muy activas, a ustedes que están como conectados con nosotros, contarles que el día de mañana a las 4 de la tarde vamos a tener un conversatorio de mujeres incidentes en el Caribe colombiano y vamos a hablar con las presidentas de plataforma de las ciudades capitales de la región que son brillantes, entonces va a ser como un espacio también para tertuliar y para hablar un poquito de todo. No sé si quieres dar unas últimas palabras para despedirte de todos. No, yo pues agradezco mucho su asistencia. Creo que yo los invito a que abran y a que cambien el chip de que el dato es algo difícil. No, es fácil. Es cuestión de dedicación, es cuestión de verle la utilidad y de ver esos detalles tan pequeños en la vida que realmente dependen de un análisis tan complejo de datos que hacemos, como tomar un bus, no tomar un colitoral lleno, sino un colitoral vacío, un ejemplo. Véanlo desde esa perspectiva y después ya podrán, y siempre pues estaré yo disponible para el centro de pensamiento y para ustedes. Pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Para un poco andar entonces en sí, listo, ya le vimos la utilidad. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cómo nosotros ya comenzamos a procesar? Entonces, tenemos un conjunto muy grande de datos, procesémoslo. Y entonces, generemos insumos de política pública para la toma de decisiones. Entonces, ese es como el siguiente paso. Entonces, no, muchas gracias y recuerden que la información es poder. Y el poder, siempre una frase muy interesante, el poder es para poder, pero ¿para poder qué? Para poder incidir en nuestra sociedad, para poder cambiar nuestra vida y la de los demás. Punto. Creo que es lo que... Háganlo con información. Les va a ir mejor, un poquito. Al menos no van a caer en el intento.